Bien, bendiciones hermanos, muy buenas noches a todos, bienvenidos a otro viernes de Tertulia Intelectual. En esta oportunidad vamos a estar hablando de ciencia versus religión y nuestro expositor invitado es el hermano Juan Sebastián Bravo. Él es ingeniero industrial de profesión, actualmente está terminando la maestría en ciencia y religión este año, congrega en la iglesia El Batán, sirve como profesor de teología, apologética y también en el Ministerio de Misiones. Certificado en verdad cristiana y apologética por Fe Razonable, y también es director de capítulo de Fe Razonable para Ecuador. Ahora sí, le damos el pase al hermano. Hermano, el espacio es todo suyo. Listo, muchas gracias. Quisiera saber si es que se me escucha bien, si es que todos pueden escucharme bien y verme bien antes de empezar. Sí, sí, se le escucha perfecto. Perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Es un gusto ver aquí a varias personas conectadas. Eh, y el tema que me han pedido compartir hoy, los hermanos de Intelectuales Teístas, que digamos que ya compartimos un par de veces con ellos. Hace tiempo pude hacer un live en Instagram. Me acuerdo que estuvimos hablando de um, un tema un poco parecido, ¿no? De sobre ciencia, cómo interactúa la ciencia y la religión, y sobre todo desde una perspectiva cristiana. El día de hoy vamos a cambiar un poquito el enfoque. No va a ser el tema exactamente como netamente de ciencia versus fe. Tiene algo que ver, pero el enfoque que le voy a dar va más, digamos que a la interacción de dos filósofos muy reconocidos en el ámbito de la ciencia y de la religión. En este caso es Alvin Plantinga, que es un filósofo cristiano. Creo que todo el mundo alguna vez hemos escuchado de él. Dos de sus libros, dos o tres si no estoy mal, están traducidos al español. De sus artículos, me parece que Jairo Izquierdo, no sé si lo conocen, de Cross Examined, ha traducido algunos de ellos, porque recuerdan que él fue profesor de Notre Dame muchos años y tiene un montón de publicaciones, y una de ellas es sobre el conocimiento epistémico, de cómo podemos tener confianza de que el cristianismo es verdad, y tiene varias publicaciones en ese sentido. Pero bueno, el punto es que es bastante reconocido. Y la otra persona es Daniel Dennett, ¿no? Dennett es uno de los filósofos ateos más reconocidos. Es un gran pensador, pero también es, digamos que es uno de los filósofos también más hostiles hacia el cristianismo. Es decir, hay filósofos como por ejemplo Graham Oppy, que digamos que tienen su distancia del cristianismo, pero no tienen tanta hostilidad, ¿no? Pero Dennett sí, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, me gustaría empezar a exponer un par de puntos, y para los que quieren ir anotando, no tengo ningún problema, pueden ir ahí anotando. Eh, para las personas que luego quieran más información, pueden escribirme. No traje slides hoy porque hubo por ahí una pequeña confusión. Me dijeron que era un Instagram Live, entonces claro, en Instagram es muy difícil. Bueno, se puede presentar el slide, pero dado que la mayoría del video se ve por el celular, obviamente es un poco complicado ver las slides. Entonces, el día de hoy nada más tengo aquí un par de anotaciones conmigo, y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, consulta, o si no, ya podemos ir de lleno al tema, que tenemos ahí un tiempo bastante rígido para compartir. Por ahí creo que hay una en el chat, dice, ¿puedo hacer una pregunta? Cristian Ceballos. Sí, no sé si Cristian puedes poner Buenas el tema tardes. por ahí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta con respecto a lo que usted va a hablar dentro de los parámetros y los puntos tratados hoy día. ¿Me podría dar una pequeña opinión
sobre cuál es la diferencia entre el cristianismo moderno y el cristianismo antiguo. ¿Hay una diferencia marcada entre lo uno y lo otro? Ya, a ver, eso tal vez vamos a dejar un poco al final. Si es que tengo tiempo, voy a tratarlo, ¿ya? Porque el tema va por otro lado, pero si es que tengo tiempo, me lo voy a acordar, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, ya que no hay más preguntas, vamos a iniciar, ¿sí? Para los que no sepan, un poco lo que voy a estar hablando ya está en un libro y es este libro de acá, que se llama Ciencia y Religión son compatibles, de Daniel Dennett y Alvin Plantinga. ¿Sí? Lo que os voy a presentar un poco es un resumen de ciertos puntos y también voy a hablar un poco de temas externas que no están en el libro en sí, pero están en los trabajos tanto de Dennett como de Plantinga, que citan ellos, pero no desarrollan en el libro. ¿Sí? Este libro es muy interesante porque lo que hace es básicamente una especie de conversatorio, ¿no? Entonces, varios capítulos son realizados por los autores y cada capítulo tiene su sección en donde cada autor expone su punto de vista y luego tiene también una especie de réplica. Entonces, digamos que es así como un debate escrito, ¿no? Eso es lo interesante de este libro. Ahora, les voy a ir hablando de ciertas cosas que creo que son interesantes de profundizar y obviamente les voy a ir dando un poco más de información sobre esto, ¿no? Porque obviamente no tiene mucho chiste si yo vengo y les doy el resumen del libro, porque solo pueden leer ustedes, es decir, entonces, ¿para qué me invitaron, no? Sino que voy a ir tratando de expandir un poco, basado, digamos, en la poca experiencia que tengo de esto, ¿no? No me considero un erudito ni tampoco profesor en el tema. Recién apenas voy a culminar una maestría y obviamente la gente que está interactuando en el libro tienen sus doctorados y 20, 30 años de estudio en el campo. Entonces, para nada, digamos, me puedo comparar con ellos, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Entonces, vamos al tema. Quiero que me levanten la mano las personas que están aquí. ¿Cuántos de ustedes creen que existe un conflicto cuando estamos hablando de la teoría de la evolución y de la Biblia? Solo levanten la mano. Pónganle ahí con el emoji arriba, ¿sí? Ya, tenemos 3, 4 personas. Ok. Lo que voy a compartir el día de hoy tiene que ver un poco con esto, ¿sí? No necesariamente, más bien dicho, para que exista un conflicto entre la ciencia y la religión, siempre tenemos que irnos a un punto en específico, ¿sí? Ese es lo esencial en este tipo de diálogos. Porque hablar así de temas macro no tiene mucho sentido, porque es como tener dos piscinas de problemas y tratar de unirlas y no sabes por dónde empezar. Entonces, lo que hace Alvin Plantinga y Daniel Dennett en este libro es decir, ok, vamos a hablar sobre si realmente existe un conflicto entre la ciencia y la religión y vamos a partir desde un punto, ¿sí? Y ese punto es básicamente si es que la teoría de la evolución es compatible con el teísmo cristiano, ¿sí? El teísmo cristiano nada más es el conjunto de ideas y de premisas de que uno, existe un Dios en primer lugar, en segundo lugar, este Dios se encarnó y bajó al mundo. Y en tercer lugar, la razón por la cual este Dios hizo eso es porque quería rescatar al mundo de su pecado. Básicamente el teísmo cristiano defiende eso y bueno, a partir de eso es que salen otras doctrinas, ¿no? Como por ejemplo, obviamente si tenemos a Dios encarnado en Jesús, ya estamos hablando de una Trinidad cuando ingresamos al Espíritu Santo. Si hablamos de pecado, tenemos la doctrina del pecado. Si hablamos de la redención, tenemos la doctrina de la salvación. Y luego entra el tema de la soteriología y un montón de otras doctrinas que están dentro del teísmo cristiano. Pero lo esencial es esto, y es la idea de que nosotros como cristianos obviamente creemos que existe un solo Dios,
que creó todo lo que vemos alrededor, ¿ya? Entonces, quedémonos ahí con ese tema, con el punto de teísmo cristiano, ¿no? En segundo lugar, ¿qué es lo que empieza diciendo Alvin Plantinga, ¿no? Entonces, él dice, yo voy a defender una postura, y la postura es que el teísmo cristiano y la teoría de la evolución no necesariamente entran en conflicto, sino lo que va a entrar en conflicto es el naturalismo con la teoría de la evolución. Entonces, miren esto qué interesante, ¿no? Y obviamente, yo nada más vengo aquí a exponer el punto de vista de Alvin Plantinga, ¿sí? No estoy diciendo que este sea el punto de vista que es aceptado o que debe ser aceptado por todo cristiano o por toda iglesia cristiana, sino simplemente vengo a exponer un punto de partida y sobre todo un punto a través del cual nosotros podemos cimentar y construir una especie de diálogo con la ciencia. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿y por qué digo esto? Porque sé que aquí hay personas tal vez que digan, bueno, yo no creo en la teoría de la evolución porque por tal y tal cosa y yo siento que hay un conflicto. Ok, no hay ningún problema con eso. Simplemente yo vengo, como digo, a presentar un punto de vista más que sí debe ser considerado y sí debe ser considerado porque obviamente viene de un gran pensador cristiano, pero por ningún motivo estoy diciendo que esto es verdad a rajatabla y que todos tenemos que creer en esto. No, por eso es que para eso son estas tertulias que intelectuales teístas tienen y que creo que nos ayuda a nosotros a desarrollar nuestro pensamiento como cristianos. Entonces, volviendo al tema, Alvin Plantinga dice que él sí cree que existe relación entre el teísmo cristiano y la evolución, pero lo que él dice es que encuentra una contradicción entre el naturalismo, que es básicamente la idea de que no existe Dios y no existe ninguna divinidad y no existe ninguna intervención de tipo inmaterial en este mundo, ¿sí? Ahora, él va a hablar de 3 puntos en este libro y en estos 3 puntos son en los cuales yo me voy a enfocar hoy en día, que si quieren también pueden irlos anotando porque creo que es básicamente el corazón de la tertulia de esta noche. El primer punto que él habla es la aseveración de que la teoría de la evolución socava el argumento del diseño. El argumento de diseño, hablando así en términos muy básicos, nos dice que dada la complejidad que vemos en la vida hoy en día, tanto de los seres humanos como los animales, como las plantas, como partículas y la química en general, dada esta complejidad, nosotros podemos más bien dicho, atribuirla a 3 cosas, ¿sí? Y ahorita les voy a dar un resumen súper rápido del argumento de diseño porque no me voy a meter en esto. El argumento de diseño nos dice que la complejidad por lo general se da o se presenta en 3 cosas o puede ser explicado básicamente por 3 causales. En primer lugar, por la necesidad. Es decir, simplemente las cosas son así porque fueron necesarias, ¿ya? Y cuando hablo de necesidad, por ejemplo, parece ser que una entidad necesaria en nuestro mundo son, por ejemplo, los números, ¿ya? Los números, independientemente de qué categoría metafísica les demos, parece ser que son entidades necesarias para que nuestro mundo funcione, porque básicamente todo funciona con números, ¿sí? Desde que estamos en el colegio aprendiendo de ellos hasta que nos graduamos y los usemos en nuestros computadores, haciendo cálculos, haciendo contabilidad, sacando impuestos, o sea, incluso para pagar cosas como el IVA, por ejemplo, aquí las personas que estén de Ecuador, los números son necesarios, ¿ya? Entonces, eso es una explicación de una entidad necesaria. El tercer punto que puede explicar la complejidad del universo es simplemente la suerte, ¿no? La complejidad que vemos hoy en día simplemente pasó, es pura casualidad, ¿no? Y es el proceso y es más bien el objetivo o el resultado de un proceso de años de evolución. Y en tercer lugar es el diseño, ¿sí? Entonces, el argumento del diseño, la mayoría de ellos lo que van a intentar hacer, y digo mayoría porque no hay solo uno, hay varios tipos y varias formulaciones del argumento del diseño,
lo que van a intentar hacer es decir, ok, la complejidad de la vida en el día de hoy no es una entidad y no es un proceso necesario, porque obviamente no hay nada en el universo que indique que necesitaba vida para funcionar. Es decir, el universo en sí puede funcionar sin vida, claro que sí, y más bien es al revés. Parece ser que todo lo que pasa en el universo más bien fue como que ajustado finamente, y aquí entra el argumento del ajuste fino, que es otro tipo de argumento, pero es la idea de que parece más bien ser al revés, que todo en nuestro universo contribuye a que haya vida. Entonces, parece ser que la cosa no va ahí. La segunda causa es la espontaneidad o la casualidad, ¿no? Y es la idea de que, bueno, dados el tiempo que existe en la vida y dado que apareció hace casi 4.000 millones de años y el tiempo que ha tenido para evolucionar, es pura suerte. Es decir, simplemente pasó y tuvo el tiempo necesario para que pase. Pero hoy en día existen ya experimentos modernos dentro de la genética que dicen, ¿sabes qué? Esto parece que no es así, ¿ya? Parece que la vida por sí sola no se pudo haber dado. ¿Por qué? Porque es demasiado compleja a nivel molecular. Es decir, las partículas y las proteínas y todo lo que funciona dentro de lo que es la cadena de la vida, parece ser que a su nivel más pequeño, no pudo haber surgido espontáneamente, porque es muy poco probable. Pongámoslo así para no alargar más esto. Y por lo tanto, lo último que nos queda es que, bueno, entonces, la mejor explicación, y este es un argumento a la mejor explicación, es que realmente la vida vino por que alguien la diseñó, ¿ya? No necesariamente Dios, porque el argumento del diseño no te apunta al Dios cristiano, y esto es una distinción importante que vamos a estar hablando esta noche, pero el punto es que, ok, si es que la vida no surgió por necesidad y no surgió por casualidad, debe haber sido diseñada y debe haber una mente detrás, ¿ya? Ahora, la naturaleza, perdón, de esta mente, eso es otro tema, ¿ya? Pero es simplemente una pequeña introducción a lo que se refiere Alvin Planting aquí. Entonces, vamos a volver a los 3 puntos que les dije que son para la noche. El primer punto de Alvin Plantinga es que él va a atacar esta idea de que las aseveraciones de la teoría de la evolución socavan el argumento de diseño. Ese va a ser su primer punto, ¿no? En segundo lugar, él va a hablar de que el proceso evolutivo parece ser que genera demasiado desperdicio y demasiado sufrimiento, y por lo tanto yo puedo decir que Dios no debe haber sido la causa de este proceso. ¿Por qué? Porque genera mucho sufrimiento, es decir, no sé si algunos de ustedes han visto, no sé si pueden poner así la manito arriba si los que han visto las reportajes de Discovery Channel o de National Geographic de los leones y de las cebras y de esas cosas. Ahí mejor, me estaba dando la luz en la cara. Sí, no sé, por ahí tengo un par de manos. Sí, creo que todos alguna vez hemos visto eso, ¿no? La idea detrás de esto es que parece ser que existe demasiado sufrimiento en nuestro mundo y eso creo que es algo innegable. Es decir, a donde quiera que vamos, a donde quiera que vemos, vemos que toda nuestra vida y la vida de los animales básicamente está llena de sufrimiento, es decir, su nacimiento, su crecimiento, su reproducción. Los animales por lo general necesitan matar de otros animales para sobrevivir y también eso nos incluye a nosotros, ¿no? De ahí surge básicamente esta nueva, bueno, digamos, casi nueva movimiento vegano, ¿no? De la idea de que yo no quiero que otros animales sigan sufriendo para mi alimentación y por eso yo voy a dejar de consumir productos animales y de ahí surgen estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, como digo, creo que esto es casi irrefutable, la idea de que nuestra cosmovisión y nuestra idea tiene bastante sufrimiento, ¿sí? Entonces,
vamos a ir al segundo punto, perdón, al tercer punto. Y es la idea de que los procesos no guiados son mucho más, digámoslo, menos complejos que los procesos guiados. ¿Y a qué se refiere Alvin Plantinga con este punto? Él dice que, ok, si es que nosotros ponemos en una balanza que todo el universo y todo el mundo surgió gracias a procesos no guiados, que es básicamente la idea de la teoría de la evolución. Recuerden que la teoría de la evolución se basa en ciertos parámetros como la mutación genética, que es lo que en teoría dio surgimiento a los cambios necesarios dentro del ADN humano para que puedan surgir nuevas especies. Y también, por otro lado, la selección natural, que es esta idea de que el más fuerte sobrevive, llamémoslo así coloquialmente. Es esta idea de que los organismos que mejor se adaptan son los que logran sobrevivir, ¿no? Entonces, por un lado tenemos ese proceso, obviamente sin un diseñador, sin un Dios, sin un nada. Y por otro lado tenemos el mismo proceso, pero guiado de la mano de alguien, guiado de alguien que puede dar el inicio a todo y guiado de alguien que puede ir sustentando cada cambio a través del tiempo, ¿ya? Y noten aquí que lo que Alvin Plantinga está haciendo es algo muy inteligente. Y él lo que está haciendo es diciendo, ok, a la gente que no es cristiana, le voy a aceptar la teoría de la evolución como ustedes la ponen, ¿ya? No voy a refutar eso, no voy a refutar sus argumentos, no voy a decir que no se puede dar, no me voy a ir contra esto. Voy a asumir que esto es verdad y a partir de ahí yo les voy a demostrar que ustedes, como ateos o como naturalistas, van a tener mucho más problema en aceptar esto que yo como cristiano, ¿ya? Y ahí es donde surge el punto interesante de todo este libro, ¿sí? Entonces, voy a recapitular, ¿sí? Alvin Plantinga va a estar hablando de 3 puntos aquí. El primero, la idea de que la teoría de la evolución socava el argumento del diseño. Obviamente él va a atacar esto. En segundo lugar, la idea de que, dada que la teoría de la evolución es un proceso demasiado, que tiene demasiado sufrimiento, parece ser que es un proceso en donde Dios no está involucrado, porque Dios no permitiría el sufrimiento. Y el tercer punto es esta idea de que la teoría de la evolución, como está concebida hoy en día, es decir, sin un diseñador, sin una guía, es una hipótesis mucho más simple que la idea de que se dé toda la evolución, pero a eso le añadimos una mente, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con este tercer punto? Es que, claro, dado que ya no hay tantos agentes en una teoría de la evolución sin Dios, entonces esto es mucho más simple. Esto se conoce como la navaja de Ockham. La navaja de Ockham es una especie de principio metafísico que nos dice que cuando tienes dos hipótesis o dos teorías plausibles, o básicamente dos teorías que explican un mismo punto y ambas tienen puntos fuertes, la más simple es la que siempre va a tender a ganar. Y esto es un proceso, y digamos, esto es una herramienta que se usa en todo, hasta en ingeniería. Yo, cuando estuve en la universidad, usábamos la navaja de Ockham, porque cuando resolvíamos generalmente problemas más específicamente dentro del área de estadística y de probabilística, uno de los principios que nosotros como ingenieros aplicamos es la navaja de Ockham, que básicamente nos decía que la respuesta por lo general más simple o más sencilla o con menos variables tiende a ser la verdadera, ¿ya? No necesariamente es la verdadera, pero tiende a ser la verdadera. Entonces, es un principio bastante interesante que se aplica a varios puntos. Entonces, ¿cómo Alvin Plantinga va explicando estos puntos y cómo él va respondiendo? Es lo que voy a hablar ahorita. Y luego de eso, les voy a contar un poquito de cómo Dennett le responde a Plantinga. Y nuevamente voy a volver un poco a cómo Plantinga le responde a Dennett, ¿no? Nuevamente la gente que quiera ver los detalles de este libro puede comprarlo. No creo que está traducido al español. Eso es una pena, pero
Creo que está disponible en Kindle y Amazon y no es muy costoso para los que quieran adentrarse un poco. Pero como digo, la idea de ahorita no es resumirles el libro, porque para eso les mandaba a leer el libro, sino expandir un poco los puntos, ¿no? Entonces, vamos con el primer punto. La idea de que la evolución socava el argumento del diseño, ¿sí? Alvin Plantinga lo que hace aquí es muy interesante, porque lo que hace aquí es nuevamente, como les dije, es decir, ok, yo voy a asumir que la teoría de la evolución es verdad, ¿ya? Yo voy a darle al ateo básicamente esa ventaja por sobre mí y decir, ok, yo voy a asumir que lo que tú me dices es verdad. Y Alvin Plantinga responde de dos formas a este punto. Número uno, él hace referencia a lo que les había comentado hace un ratito, y es esta idea de que la genética moderna hoy en día ha sacado una especie de estudios recientes y de estudios sobre cómo se compone el ADN, en donde se puede ver que la probabilidad de que las células, las proteínas, etcétera, hayan emergido por pura casualidad es extremadamente baja, es absurdamente baja. No me voy a meter ahorita en los números, pero son números de 1 sobre 10 a la menos 77, ¿no? Las personas que saben un poquito de probabilidad conocen que mientras el denominador sea más pequeño, la probabilidad se hace muchísimo más pequeña. Y Plantinga recurre sobre todo al trabajo de Michael Behe, que Behe es uno de los principales defensores de digamos que del argumento del diseño y del diseño inteligente hoy en día. Y lo que hace Plantinga es mencionar uno de sus libros y decir, parece que hay gente muy inteligente hoy en día que ha propuesto argumentos y él los dice argumentos serios, ¿no? Plantinga, recuerden que no es un químico, no es un biólogo, es un filósofo, pero él cataloga el trabajo de Michael Behe como un argumento serio. Entonces, lo que él dice es que, bueno, si es que la teoría de la evolución fuera verdad, es demasiado improbable que haya sido verdad sin la necesidad de un creador. Entonces, aquí lo que vemos es que Plantinga dice, ok, yo voy a asumir que la teoría de la evolución es verdad, pero hay gente ya trabajando en argumentos que demuestran que incluso si es que fuera verdad así, no puede haber sido verdad sin la necesidad de un creador o sin la necesidad de una mente detrás. Entonces, Plantinga un poco como que les voltea la tortilla a ellos y les dice, ok, yo no necesito negar la teoría de evolución. Yo lo único que necesito demostrar es que por sí sola es tan improbable que realmente yo necesito un creador, incluso para que los procesos evolutivos se hayan dado. ¿Sí? Esta es la primera respuesta de Plantinga. Tiene otra respuesta que es un poco más complicada en términos filosóficos, pero voy a tratar de ponerlo lo más sencillo posible porque es bastante más complicado. Y él lo explica a detalle en un libro que se conoce como Warrant and Christian Belief, o sea, garantía y pensamiento cristiano. ¿Sí? Para los que quieran ir a leer, que digamos, ya sea de paso, les advierto que es un poco de epistemología avanzada, la que Plantinga usa para defender esto, pero como digo, les voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Plantinga desarrolló su propia teoría epistémica. La epistemología no es nada más que el campo dentro de la filosofía que estudia el conocimiento, es decir, cómo yo puedo decir que conozco algo y cómo yo puedo llegar a saber que conozco algo y cuál es el proceso que yo uso para decir que yo tengo conocimiento, ¿no? Esa es básicamente la epistemología. Entonces, lo que hace Plantinga en su libro es que desarrolla lo que él llama como racionalidad y garantía cristiana. Él habla de que el cristiano no necesariamente tiene que demostrar que la teoría de la evolución es falsa y que existen argumentos a favor de la ciencia para Dios y ese tipo de cosas.
el cristiano puede tener una base epistémica para que su conocimiento de Dios sea garantizado. Y esto va de la mano un poco con lo que la Biblia enseña sobre el testimonio del Espíritu Santo. Recuerden que en Juan habla de que el Espíritu Santo básicamente da testimonio y nos comunica a nosotros la verdad y las verdades que no podemos entender meramente por conocimiento. Entonces, Plantinga lo que hace es un poco coger esa idea, ¿no? Unirla con la filosofía. Por eso se dice que la filosofía es la sierva de la teología y creó esta especie de argumento diciendo que el cristiano puede ser totalmente racional de creer en Dios sin la necesidad de todos estos argumentos. Entonces, Plantinga lo que hace en este trabajo es realmente una movida magistral, porque él dice, puede que a futuro nos refuten todos los argumentos. El Kalam, el argumento de diseño, el argumento de la racionalidad, el argumento de la mente, el argumento del ajuste fino. O sea, puede que a futuro nos refuten todo. Pero aún así nos refuten todo. Yo les puedo dar un camino epistémico para llegar a conocer que Dios es verdad y que existe sin la necesidad de todos estos otros caminos, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hace? Eso ya no me meto a explicar, porque necesitaría un par de horas porque es complicado, pero él lo hace, ¿no? Pero les dejo ahí un poco de inquietud y creo que ahorita ya me van a entender de por qué este tipo realmente es una eminencia. O sea, Alvin Plantinga es una de las mejores mentes cristianas que tenemos hasta el momento, ¿sí? Entonces, primer punto. El punto de que la idea de que la evolución socava el argumento de diseño, Plantinga lo responde de dos formas. Uno, parece ser que la ciencia moderna contradice esto. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que la evolución se dé por sí sola bajo un proceso no guiado son ridículamente bajas. Entonces parece que por ahí no va la cosa. Y dos, como yo les decía, parece que yo puedo tener conocimiento epistémico de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, etcétera, sin la necesidad incluso de recurrir a estos argumentos, ¿no? Entonces Plantinga lo responde así. En segundo lugar, vamos al segundo punto que Alvin Plantinga habla, y es esta idea de que parece ser que existe demasiada crueldad en este mundo como para decir que Dios interviene incluso dentro de la teoría de la evolución. Entonces, Plantinga sigue diciendo, ok, yo te voy a dar a ti el beneficio de que toda la teoría de la evolución sea verdad, ¿ya? Y el ateo lo que hace es decir, ok, si es que la teoría de la evolución es verdad, y si es que Dios existe, y si es que Dios de cierta manera intervino para que todo se dé, yo no creo que eso sea el camino, porque esto está, básicamente la teoría de la evolución está cargada de sangre, ¿ya? Y yo no creo que un Dios bueno haya intervenido ahí. Entonces, Plantinga lo que hace es un poco tratar este problema con el argumento básico en contra de Dios de la maldad. Y esto básicamente nos dice que, ok, si es que Dios es omnipotente, Él podría acabar con la maldad. Si es que Dios es bueno, Él quiere acabar con la maldad. Pero dado que la maldad existe, ya, hay dos caminos. O Dios no tiene el poder suficiente para acabar con esto, o dos, Dios no quiere acabar con esto. Y en cualquiera de los casos, si es que Dios no es omnipotente o realmente bueno, entonces ya no es Dios. Ahora, Alvin Plantinga responde esto de una manera un poco diferente. ¿Por qué lo digo diferente? Porque las mejores respuestas a este argumento se han dado desde filósofos como William Lane Craig, por ejemplo. Craig lo que hace es dice, ok, tú me estás diciendo que Dios o no es bueno o no es omnipotente, o no es una de las dos, ¿ya? Craig lo cataloga esto como una falsa dicotomía. La falsa dicotomía simplemente es cuando nosotros nos quieren enfrascar en un problema que aparentemente solo tiene dos soluciones, pero no es el caso, puede haber una tercera. Y aquí la mejor solución para este problema es decir que, ok,
no necesariamente tú me puedes enfrascar en estas dos soluciones, sino que yo puedo tener una tercera. Y la tercera es que Dios puede tener razones suficientes para dejar que su creación sufra con un propósito en mente, ¿sí? Y eso básicamente lo vemos a través de toda la Biblia, es decir, Dios dejó que su propio Hijo sufra. ¿Para qué? Para traer salvación y libertad a la vida humana. Entonces, es la idea de que no es que Dios no puede eliminar la maldad, sí puede, y no es que Dios no quiere, sí quiere, ¿ya? Pero Él deja que ocurran cosas con un propósito en mente. Entonces, esa es una respuesta muy popular, pero Plantinga se va por otro lado. Y aquí se mete en la filosofía de los mundos posibles, ¿sí? Dentro de la filosofía se conocen los mundos posibles como mundos que tienen contrafactuales. ¿Y a qué me refiero con contrafactuales? Los contrafactuales son simplemente ideas o premisas que pueden haber sido distintos si es que algo hubiera cambiado. Entonces, les doy un ejemplo muy fácil, ¿ya? Yo, por ejemplo, obviamente, yo vine de la unión de dos personas, de mi papá y de mi mamá. Si es que mi papá no se hubiera casado con mi mamá, ya, yo no hubiera existido, ya. Yo, por así decirlo, soy ya una entidad no necesaria, o sea, mi existencia en este mundo no fue garantizada, ya. Si es que mi papá no se hubiera casado o se hubiera casado con alguien más, yo no hubiera existido, ya. Y un mundo donde yo no hubiera existido es un mundo diferente al mundo que existe hoy en día. Ya pongámoslo en términos súper fáciles. Ahora, Plantinga lo que hace es decir, ok, yo creo que el mundo que existe hoy en día, ¿ya? Es uno de los mejores mundos posibles que pueden existir. ¿Por qué? Porque tenemos a la encarnación de Cristo y tenemos el sacrificio de Cristo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Planting aquí? Y presenta un argumento teológico muy poderoso. Dice lo siguiente, ok, yo te voy a dar a ti el beneficio de que la maldad existe en el mundo y que existe el sufrimiento, ¿ya? Pero yo al mismo tiempo te voy a argumentar que Dios sí existe. Y sí existe, ¿por qué? Porque Dios nos da una salida para esa maldad y ese sufrimiento en el mundo a través de dos cosas. Una, la encarnación. Es decir, Dios manda a su propio Hijo a pagar por los errores que el ser humano había cometido. Y ahí es donde la encarnación y las dos naturalezas de Jesús se vuelven necesarias. Es decir, Jesús necesitaba de una naturaleza humana. ¿Por qué? Porque solo a un humano le compete pagar por los errores de un humano. Y en segundo lugar, la naturaleza divina de Jesús se vuelve necesaria. ¿Por qué? Porque solo un ser divino puede cargar con la ira de Dios. ¿Ya? Y en segundo lugar, está el sacrificio de Jesús. ¿Ya? Y está todo lo que se conoce en la escatología como el juicio, ¿ya? Es decir, todo lo que ocurre en este mundo, nosotros como cristianos, y creo que esto ustedes ya lo saben, todos vamos a tener que pasar por un juicio al final de nuestros días, ¿ya? Y es ese juicio lo que trae justicia a este mundo, ¿ya? Y es por eso que nosotros sabemos que, por ejemplo, un violador, ¿ya? Pese a que tal vez en toda su vida nunca lo encuentren y nunca lo condenen aquí en la tierra, al final de sus días, él sí va a rendir cuentas ante el Creador, ¿ya? Y nosotros, todos nosotros, vamos a tener que pasar por lo mismo, vamos a tener que rendir cuentas por lo que hicimos en este mundo. Ahora, obviamente, nosotros tenemos la garantía de que si es que aceptamos al Señor en nuestros corazones y nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a tener acceso a la vida eterna junto a Él, ¿ya? Pero obviamente, todo eventualmente, todo llegas a tener un juicio, por así decirlo. Entonces, Plantinga dice que los mejores mundos posibles que él puede concebir es aquellos en los cuales existe la encarnación y existe el sacrificio de Jesús.
¿Por qué? Porque eso trae redención al hombre y trae justicia para la creación, ¿ya? Porque recuerden que obviamente no todo se queda meramente enclaustrado en el hombre. Nosotros también vamos a tener que rendir cuentas a Dios de cómo tratamos con la creación, ya cómo cuidamos la naturaleza, incluso, eh, incluso tal vez, no sé si alguien aquí ha visto, pero incluso tal vez la gente que ha maltratado animales o lo que sea, todos ellos van a tener que rendir cuentas ante Dios, porque al final es su creación, ¿sí? Entonces, nuevamente, resumen. El segundo punto de Plantinga era de que Dios no puede existir en un mundo donde existe la evolución, porque parece ser que hay demasiado sufrimiento. Y Plantinga dice, no, más bien al revés. Ya parece ser que en este mundo en donde existe sufrimiento, Dios no tenía que, pero proveyó de una salida para el sufrimiento. Y también proveyó una especie de satisfacción en términos de justicia. ¿Por qué? Porque al final de nuestros días todos vamos a tener que rendir cuentas ante Dios con lo que hicimos en nuestra vida. Y ahí un poco Plantinga dice, incluso si la teoría de la evolución es verdad, esto no socava la idea de que Dios la guió. ¿Por qué? Porque Él también trajo a Jesús y trajo el sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para que podamos tener una salida a esta aparente maldad que hoy vivimos, ¿sí? Entonces, con eso Plantinga resuelve el segundo punto. Ahora, vamos al tercer y último punto, y con esto termino, y ahora sí nos vamos a Daniel Dennett, ¿sí? El tercer punto, recuerden que era la idea de que la teoría de la evolución, sin un creador, es una teoría más simple que la teoría de la evolución con un creador, ¿sí? Ahora, Plantinga responde a esto de una manera bastante simple, digamos, ¿no? Y él dice lo siguiente, ok, yo estoy partiendo, y más bien dicho, la conversación está partiendo desde la idea de que Dios creó todo y creó todo a través de la teoría de la evolución. Entonces, él dice que la navaja de Occam, en este caso, no aplicaría. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos añadiendo ni quitando agentes. Es decir, los mismos agentes están ahí y el mismo creador está ahí, simplemente sosteniendo toda la teoría de la evolución. Entonces, Plantinga dice que la navaja de Occam, en este caso, no aplica porque simplemente no estamos agregando agentes. El punto de partida es que Dios pudo haber creado todo a través de la teoría de la evolución. Entonces, no estamos complicando más la teoría, sino simplemente estamos usando todo. Y nuevamente ahí él le vuelve a voltear la tortilla, como se dice coloquialmente, a los ateos, porque dice que lo que sí se vuelve más complicado es entender cómo es que toda esta vida compleja llegó a existir sin un diseñador y sin un creador. Eso sí es mucho más complejo que entender la teoría de la evolución con un creador que dio inicio a todo y estuvo sustentando todo el proceso constantemente. ¿Sí? Ahora, Plantinga responde a estos tres puntos. ¿Sí? Y parece ser, o por lo menos yo considero que todas las respuestas que él dio son bastante válidas. ¿Sí? Ahora, vámonos a ver cómo le responde Daniel Dennett, ¿no? Porque obviamente espero haberme explicado lo mejor que pude, pero Dennett obviamente hace un par de referencias a lo que dice Plantinga, ¿sí? Entonces, vamos a la segunda parte. Dennett responde lo siguiente, ¿sí? Él le dice a Plantinga, ok, ¿sabes qué? Yo también voy a partir desde el punto de vista que tú me acabas de dar, ¿sí? De esta idea de que la teoría de la evolución no es contraria al teísmo cristiano. Y Dennett lo que hace es decirle, ok, yo te voy a dar esto por garantía, por así decirlo, ¿ya? Pero Dennett hace una especie de cambio, la cual, a mi punto de vista, y también luego vamos a ver que desde el punto de vista de Plantinga,
no fue muy inteligente. Y él dice, ok, supongamos que es verdad que la teoría de la evolución se dio con la ayuda de un Dios, ¿ya? Pero Dennett dice, yo no quiero que ese sea tu Dios, yo quiero que ese sea mi Dios, y mi Dios es Superman, ¿no? Entonces Dennett lo que trata de hacer aquí es un poco reducir al absurdo la teoría de Plantinga y dice, ok, si es que tú vas a proponer una entidad que pudo haber dado inicio a todo, ¿ya? Yo puedo decir que esta entidad no es tu Dios, sino que simplemente un alienígena que vivía en el planeta Krypton y que vino acá y que a través de su magia dio inicio a todo, ¿ya? Ahora, analicemos esto porque de inicio parece un argumento un poco osado y también un poco inmaduro, ¿no? Es decir, o sea, cómo vas a decir eso o cómo un filósofo va a decir eso? Ahora voy a jugar un poco de abogado del diablo porque Dennett no está tan mal en lo que él dice. ¿Por qué dice eso? ¿Ya? Plantinga lo que ha estado ahorita argumentando es que incluso si la teoría de la evolución es verdad, como los ateos nos la ponen, eh, eso no contrapone a las creencias cristianas, ¿sí? Y incluso si todo el argumento del diseño es verdad, este argumento solo llega a decirnos que una mente o alguien con una capacidad cognitiva muy avanzada fue necesaria para que todo el proceso de la evolución se dé y se mantenga a través del tiempo. Ahora, el argumento del diseño llega hasta ahí, ¿ya? Yo no puedo hacer un salto y decir que esta entidad o esta mente es el Dios abrahámico, el Dios en el cual nosotros creemos. ¿Por qué? Porque este argumento, la única información que nos da de esta entidad metafísica es que es una entidad extremadamente inteligente y dos, que es una entidad que tiene, que es una entidad agencial, es decir, es un agente, es una persona, como tiene capacidad de decidir si hace o no las cosas, tiene una mente y la mente por lo general es una de las cualidades de lo que se conoce filosóficamente como el ser, de la persona. Entonces, el argumento solo nos dice eso de esta entidad, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Y es que para hacer el salto de esta entidad extremadamente inteligente y personal al Dios del teísmo cristiano, no es suficiente solo el argumento desde el diseño, ¿ya? Y ahí es donde Daniel Dennett, digamos que obviamente haciendo un ejemplo un poco absurdo, tiene razón parcialmente, ¿ya? Porque él obviamente puede decir que este agente extremadamente poderoso, inteligente y personal puede ser cualquier figura mitológica. Él obviamente pone a Superman, pero dentro de estas cualidades entraría Alá, por ejemplo, que es el dios islámico, y la concepción del dios judío, es decir, del dios del Antiguo Testamento, no como Trinidad, sino como única persona, ¿ya? Y todas estas respuestas son válidas. Son válidas, ¿por qué? Porque ya les digo que el argumento del diseño solo nos dice un par de cualidades a favor del Dios cristiano, ¿ya? Ahora, ¿cómo llegamos a concluir que el Dios cristiano es el Dios único? Ahí es otro mundo, otro tema aparte. Ya tal vez otro día, si es que los hermanos de intelectuales, de teístas me vuelven a invitar, podríamos hablar de cómo llegamos a eso, pero básicamente la idea es que, bueno, se tienen varias formas. Mi forma preferida es a través de un caso acumulativo. Es decir, los argumentos a favor de la existencia de Dios básicamente nos va contando y nos va dando idea de las propiedades de Dios, ¿ya? Y cuando ya tengo un cúmulo de propiedades, la omnipotencia, la omnisciencia, la eternalidad de Dios, el hecho de que Dios sea persona, etcétera. Cuando ya tengo todo ese cúmulo de propiedades, lo que da, por así decirlo, el golpe final o la estocada final es la encarnación y la resurrección de Jesús. Porque ese último punto nos permite hacer la conexión de este ser metafísico, máximamente grande, omnipotente, omnisciente, etcétera, al Dios del cristianismo. ¿Por qué?
porque Jesús demostró ser ese mismo Dios y lo demostró ¿cómo? A través de su resurrección. Entonces, con eso yo puedo unir todos estos argumentos a favor de la existencia de Dios con el Dios que vino y demostró ser Dios y por fin puedo llegar a decir que, ok, yo entonces creo que el Dios de la Biblia es el verdadero. Pero es un caso acumulativo. Como digo, no es tan sencillo de demostrar, pero simplemente, ¿por qué les hago este ejemplo? Porque Daniel Dennett no estaba tan loco en decir que Superman puede haber hecho esto, ¿no? Ahora, en segundo punto, ¿qué es lo que dice Daniel Dennett? Dennett dice, ok, aparte de esto, de que yo te estoy diciendo que no podemos conocer la entidad de este Dios, que digamos sí, ok, le podemos dar esto a Dennett, pero obviamente el punto de Plantinga no era argumentar por el Dios del teísmo cristiano, sino simplemente un poco como guiarle a él, ¿ya? El segundo punto que hace Dennett es lo siguiente, y es bien interesante, ¿ya? Perdón. Él habla de que todos los trabajos que Plantinga cita, y sobre todo los de Michael Behe, él dice que todos ya fueron refutados, ¿no? Y lo interesante de este libro, o más que interesante, lo que me llama la atención es que Dennett nunca pone las referencias a los supuestos biólogos que ya han refutado a Behe, ¿ya? Y las personas aquí que estén interesadas o que ya se hayan interesado en todo lo que es el diseño inteligente, ya tal vez han de haber escuchado esto, ¿no? De que químicos o bioquímicos como Michael Behe ya fueron refutados y hay un montón de literatura en contra de ellos. Y la verdad es que cuando te dicen esto, es decir, ok, bueno, ¿me podrías dar la información de dónde sacas esto? Porque muchas veces la gente habla de esto, pero no manda o no publica los artículos a través de los cuales otros científicos responden, ¿ya? Y eso nos da una idea de que, ok, tal vez no es que esto ya sea un consenso científico, sino que es más bien tu opinión. Tú no ves que el argumento de Michael Behe sea muy fuerte, entonces por eso dices que no te gusta y que realmente no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, digamos que Dennett pasa súper rápido sobre eso. ¿Sabes qué? Esto ya está refutado, los argumentos de Michael Behe son muy débiles y los argumentos a favor del diseño inteligente no son sólidos. Punto. Siguiente página. No hay mucho que comentar ahí, pero simplemente le estoy diciendo lo que pasa en el texto, ¿no? Y por último, el tercer punto. Behe le responde a Dennett, y aquí es uno de los puntos centrales que me voy a gastar estos últimos 10 minutos, diciéndole que, ok, supongamos que la teoría de la evolución se da y que existe un Dios, ¿ya? Yo no puedo aceptarte esto. ¿Por qué? Porque nuestros cerebros y nuestra manera de pensar está ya como que programada en ese sentido, ¿sí? ¿Y a qué se refiere Dennett con esto? ¿Ya? Y con esto, digamos, voy a cerrar lo que Dennett habla y voy a ir a mi último punto, que es la contrarrespuesta final de Alvin Plantinga, ¿sí? Y no voy a hablar de la última contrarrespuesta de Dennett porque le soy bien honesto, él vuelve a repetir ciertas cosas y yo en lo personal no siento que diga nada nuevo. Y de hecho es una de las quejas que Alvin Plantinga hace si no estoy mal, es en el capítulo 3 de su libro. Él dice, ok, y les voy a transmitir un poco casi literalmente lo que Plantinga dice. Dice, ok, entiendo que Dennett está en desacuerdo conmigo, pero no entiendo en qué. ¿Ya? Y esa es un poco también mi apreciación de las respuestas de Dennett. Y a veces un poco es lo que pasa con ciertos ateos, ¿no? Es como que, ok, entiendo que estás en desacuerdo conmigo, pero no entiendo en qué. O sea, nunca explicaste bien qué y nunca explicaste bien el por qué. ¿Sí? Entonces, para hacer un resumen, Dennett, la contraparte que habla es, ok, yo no puedo saber a cuál Dios te refieres.
En segundo lugar, no puedo darte por sentado que todos estos argumentos a favor de la biología molecular, etcétera, sean sólidos. Y en tercer lugar, yo te puedo hablar de que la mente humana ya está un poco programada para creer estas cosas, ¿no? Ahora, el último punto a través del cual Plantinga responde, digamos que es uno de los más importantes, ¿no? Obviamente está lo que yo les decía, la idea de que Plantinga le dice, ok, sé que estás en desacuerdo conmigo, pero no sé en qué, ¿ya? Pero el último punto es de que Plantinga le responde. Nuevamente, esta idea de Superman, perdón, él dice que es bastante chistosa. Una Plantinga dice, bueno, es muy chistosa, no me voy a quedar mucho tiempo aquí, porque obviamente es un poco incluso boba. Me voy a ir a otro de tus puntos, y es el último punto, y es con el que quiero terminar esta charla. Y es básicamente la idea central del argumento de Plantinga. Y le dice, ok, si es que tú me dices a mí que la mente humana está configurada para creer estas cosas, yo te voy a demostrar que es al revés, que más bien la mente humana no está configurada para creer en la teoría de la evolución si es que Dios no existe, ¿ya? Y aquí quiero que me presten atención unos 2 o 3 minutos y con esto acabamos, pero es una idea muy poderosa y digamos que es uno de los argumentos más importantes que tenemos hoy en día a favor de la razón, ¿ya? Plantinga dice lo siguiente. Nuevamente no voy a decir nada en contra de la teoría de la evolución y te voy a decir, ok, supongamos que toda la teoría de la evolución es verdad, ¿ya? El ser humano parece estar configurado, ¿ya? Para distinguir entre si algo es verdadero o algo es falso, ¿ya? Y creo que esto es algo con lo que todos vamos a estar de acuerdo, ¿ya? Cuando nosotros vemos en las noticias, ¿ya? Se me ocurre un ejemplo muy claro que tal vez algunos de nosotros vivimos, aunque fuimos muy pequeños, cuando los terroristas atacaron las Torres Gemelas, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan, pero en esa época salieron en todos los periódicos que las 2 Torres Gemelas fueron derrumbadas. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que uno de los países más poderosos del mundo perdió 2 rascacielos atacados por unos terroristas? Parece que esto es falso, ¿no? Pero no, resultó ser que la noticia sí era verdad, ¿ya? Y ese tipo de razonamiento lo hacemos todos los días, ¿ya? Cuando, no sé, en su trabajo viene alguien y les dice, oye, ¿sabes qué? Ya nos gastamos el presupuesto, ¿no? ¿Y en qué te lo gastaste? Bueno, en desarrollar todos los proyectos, pero no hemos acabado todos los proyectos. Y dices, no, pero ya se gastó el dinero, ¿ya? Tú ahí dices, bueno, me parece que este man me está diciendo algo falso, ¿no? Y también con nuestra familia, con nuestros amigos, o sea, nuestra mente y nuestro sistema cognitivo parece que está programado para distinguir las cosas entre falso y verdadero. Ahora, síganme aquí. Plantinga dice que si es que la teoría de la evolución es verdad y no existe Dios, ¿ya? Nuestra mente no está programada para distinguir las cosas falsas de las verdaderas, sino que nuestra mente está programada para sobrevivir. Y a nuestra mente se le haría indiferente si es que las cosas son falsas o verdaderas. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Y es que si es que ese es el caso, nosotros como humanos no tendríamos ninguna garantía en creer nada de lo que creemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente nuevamente estaría configurada para básicamente sobrevivir y creer en aquello que le permite sobrevivir, no creer en lo que es verdadero o lo que es falso. Y aquí es donde Plantinga hace básicamente una estocada final y dice, ok, si es que el naturalismo es verdad, la mente humana está programada para sobrevivir, ¿ya? Eso quiere decir que nadie, ningún filósofo, ningún científico, ningún químico, ningún biólogo, nadie puede estar seguro de que la teoría de la evolución es verdad. ¿Por qué? Porque estaría argumentando en círculos, porque lo que estaría tratando de hacer esta persona es decir, yo tengo razón, ¿ya? Porque creo que la teoría de la evolución es verdad, pero si uno le dice, ok, ¿y tú cómo estás seguro de eso?
él te va a decir, bueno, porque tengo suficientes razones para creer que esto es verdad, por la evidencia científica y demás. Y tú estás en la posición de decirle, no, tú no crees eso porque es verdad. Tú crees eso porque tu cerebro está programado para sobrevivir. Y como está programado para sobrevivir, tú crees en lo que quieres creer que es verdad porque te permite sobrevivir. ¿Ya? Y este es uno de los argumentos más poderosos porque, nuevamente, lo que hace Plantinga es voltearles a ellos y decir que ninguno de sus conocimientos entonces está garantizado. Ninguno de sus conocimientos podemos distinguir entre verdadero y falso. ¿Por qué? Porque nuevamente parten desde la idea de que la mente humana está simplemente programada para sobrevivir. Y entonces nadie puede decir que lo que cree una persona es verdad o es falso, ¿ya? Porque a la evolución no le interesa distinguir entre lo verdadero y lo falso. Simplemente le interesa que el huésped o la criatura o el ser viviente, etcétera, sobreviva. Punto. Pero Plantinga dice, oh, pero si es que la teoría de la evolución es verdad y yo creo en un Dios que inició todo este proceso y que mantuvo todo este proceso a lo largo de los años, yo sí tengo una razón epistémica para decir que las cosas son verdad o no, porque yo no soy meramente un cuerpo material, yo también tengo un alma, que es en la filosofía de Plantinga, el alma es la que es receptora de la mente, no netamente el cerebro. Y dice, yo sí tengo un alma con una mente externa a mí, ¿ya? Que me faculta distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y Dennett, la única respuesta que tiene a esto es, y les voy a leer textualmente, dice, la evolución cultural a través de los miles y millones de años nos ha otorgado sistemas para poder rastrear los conocimientos y detectar lo falso de lo verdadero. ¿Ya? Aquí Dennett cae en lo que se llama una afirmación gratuita. Él lo que dice es que simplemente la evolución cultural nos programó para poder distinguir lo falso de lo verdadero. No dice cómo, no dice a través de qué, no defiende nunca nada. Es simplemente una afirmación gratuita, ¿ya? Y en este punto, no es porque sea cristiano, pero yo sí le doy la ganancia a Plantinga, porque él sí argumenta a favor de este último punto. Y nuevamente, es la idea de que si es que hay evolución sin Dios, yo no puedo confiar en mis pensamientos porque mis pensamientos son netamente producto de un proceso evolutivo que me guían a mí a sobrevivir. Y yo no puedo decir que algo es verdad o no porque a la evolución no le interesa eso. Pero si es que la evolución es verdad y tengo aparte Dios, yo puedo saber que algo es verdad o no porque tengo un sistema aparte de mí que no es material que me faculta distinguir lo verdadero de lo falso. Y ese, por así decirlo, es el corazón del argumento de Plantinga. Y de hecho tiene otros papers desarrollados en el tema mucho más avanzados, pero de lo que sé también tiene un libro, y este libro todavía no lo he conseguido, pero quiero conseguirlo, que se llama Donde el conflicto realmente yace. Y aquí él lo que hace es todos estos papers técnicos que él tiene, los plasma para el lector popular y el lector común y los dice, toma, aquí te explico más. Entonces, eso es como termina Plantinga. Y ese es un poco el argumento detrás de todo esto. Y como les dije, nuevamente, esto no quiere decir que toda la teoría de la evolución sea verdad y que Plantinga es un evolucionista. No, para nada. Simplemente Plantinga lo que hace es decir, ok, yo creo que bajo el naturalismo la teoría de la evolución es incompatible. ¿Por qué? Porque un naturalista que afirma que la teoría de la evolución es verdad no tiene sobre qué cimentar su propuesta. ¿Por qué? Porque su cerebro simplemente está programado para que a la evolución no le importa eso, porque la evolución no tiene una mente. Pero si es que la teoría de la evolución es verdad, y yo sí tengo una base para distinguir lo falso de lo verdadero. Y he aquí donde se soluciona para él el conflicto, porque él dice la teoría de la evolución sí es compatible con el teísmo cristiano, más bien con lo que no es compatible es con el naturalismo.
Y si tú quieres que sea compatible, debes responderme este problema que hasta donde sea el día de hoy han habido intentos, pero nadie lo ha logrado totalmente. Entonces, eso es un poco lo que tenía para hoy para compartirles el día de hoy. Creo que hemos acabado bien. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Creo que tenemos un par de minutos. Entonces, espero que les haya gustado. Espero también haberme expresado lo que más haya podido. Plantinga no es un, no es un filósofo muy fácil de leer, pero espero que el día de hoy hayan un poco entendido y visto otra cara de la moneda, ¿no? La idea de que, bueno, no necesariamente nuestras convicciones tambalean cuando se las pone a prueba con la ciencia, sino más bien es todo lo contrario. Más bien el naturalismo y los ateos son los que tienen más problema de explicar cosas con lo que está descubriendo. Ya ha descubierto la ciencia moderna, entonces, eh, no sé, ahora sí, no sé si Carla tiene algo más que decir o si es que vamos al tiempo de preguntas. Ahí estamos. Excelente exposición, hermano. La verdad que ha sido mucha bendición. Ahora estamos en el momento de preguntas y respuestas. No sé si hay algún hermano que quiera hacerle alguna pregunta. Ahí nos fijamos en el chat también a ver si tenemos algún comentario. Saben que pueden levantar la manito y ahí habilitamos el micrófono. A ver. Carla, yo no llego a ver los comentarios. No sé si vos los podrías ver, si hay alguna pregunta. Sí, bueno, acá voy a leer un par de comentarios. Recuerden que, bueno, pueden levantar la mano. Hay un comentario de Brian, bendiciones Brian, gracias por sumarte. Dice, el punto sería, si en la escritura encontramos que Dios haya creado por medio de un proceso natural que conlleve sufrimiento y muerte específicamente a los animales. Es un comentario de Brian, gracias Brian. Sí, a ver, ahí hay que distinguir algo, ¿ya? La Biblia no es un libro de física ni tampoco de biología. Entonces, yo no puedo esperar que me diga si es que la escritura nos dice que hay un proceso natural que conlleve sufrimiento y muerte, porque la Biblia es simplemente silenciosa sobre esto. Lo que sí nos habla la Biblia son ciertas maneras en las que parece que funciona la naturaleza, que es muy distinto a querer aprender biología de la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo más clásico es del Génesis, ¿no? En el inicio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué noción nos da de esto? Es que, bueno, parece ser que todo el universo no es eterno, sino que es creado, empezó a existir en un punto en el tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cómo Dios lo hizo esto? ¿En cuántos años? ¿Fueron en días? ¿Fueron en millones de años? Eso no nos dice la Biblia, básicamente. O sea, la Biblia es silenciosa sobre eso. A eso le compete a la ciencia, básicamente. Entonces, sí, el punto de Brian es muy bueno, pero lamentablemente, como digo, la Biblia casi que guarda silencio sobre eso. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es eh, tratar de inferir lo mejor posible, haciendo una buena exégesis del texto y argumentar a favor o en contra y tener una postura básicamente respaldada por los mejores argumentos que podamos encontrar, básicamente. Bueno, tenemos un comentario del hermano Ronnie, bendiciones hermano Ronnie. Dice, Descartes también recupera la realidad gracias a la garantía de Dios en su argumento ontológico. Es un comentario con signos ahí, puntitos, ofensivos. Sí, gracias, Ronnie. Ronnie tiene razón en esto. Para explicar súper rápido, hay dos nociones de cómo llegar a la existencia de Dios. Y se conoce la distinción como a priori y a posteriori, ¿ya? Hay argumentos a priori que básicamente lo que hacen es coger sin la necesidad de una demostración empírica de sus premisas que Dios existe. Dentro de esto entra lo que dice Ronnie, que es el argumento ontológico, ¿no? Que es básicamente una demostración sin una experimentación, llamémoslo así, ¿ya? Ahora, hay otros argumentos que funcionan a posteriori, es decir, a través de demostraciones que yo sí puedo hacer. Ese es, por ejemplo, el caso de, no sé, del argumento Kalam, ¿no? Que nos dice que todo
que usa la idea de que el universo empezó a existir, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Bueno, tenemos argumentos científicos y filosóficos para demostrar que el universo empezó a existir, ¿ya? Entonces, sí, la distinción de Ronnie es muy buena, pero digamos, es un tema un poquito más complicado porque ya te metes en un poco la naturaleza de los argumentos, ¿no? Bueno, hay otra pregunta, pero antes de eso, bueno, el hermano Ronnie le manda saludos, apóstol Juan José. Una doble porción de asunción recibieron, dice, así que bueno, qué bendición. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Es de parte del hermano Brian y dice, ¿cuál es la teoría de la evolución que Plantinga maneja en el libro? Gracias, Brian, por la pregunta. No maneja una en específico. Lo único que hace Plantinga es asumir ciertos dados, ¿no? En primer lugar, uno, que obviamente la Tierra es una Tierra vieja, es decir, tiene alrededor de 13.8 mil millones de años. Entonces, eso es uno de los dados que Alvin Plantinga da. En segundo lugar, Plantinga otorga lo que es la selección natural y a través de la selección natural la modificación de las especies, ¿no? Entonces, ese es otro dado que Plantinga da. Y en tercer lugar es la mutación genética. Entonces, Plantinga dice, ok, si es que todas estas cosas son verdad dentro de la teoría de la evolución, yo aún así puedo demostrar que la teoría de la evolución no está en conflicto con el teísmo cristiano. Entonces, no es que defienda una visión exacta, sino que defiende ciertos postulados dentro de la teoría de la evolución que desde mi punto de vista son los más básicos, ¿no? Es lo que se conoce como el darwinismo, ¿no? Entonces, lo único, como digo, que hace Plantinga es, ok, aún así yo dé por sentado esos postulados, yo puedo demostrar que la teoría de la evolución no es incompatible con el teísmo cristiano. Ok. No sé si se me escucha. Sí, bueno, antes de finalizar, voy a terminar de leer algunos comentarios más y luego de esto, si no hay más preguntas, podemos ir a unos anuncios, una foto grupal y ya con eso pues ya concluimos. El hermano Jonathan Pinela dice, buenísimo lo que compartió el profe Juan, gracias. También se conectó el hermano Antonio, bendiciones hermano, el profesor Antonio Mata dice, buenas, un saludo al levita Juan Sebastián, bendiciones hermano. Y, ¿qué más? Bueno, el hermano Ronnie dice, excelente exposición, muchísimas gracias. Gracias por su respuesta, dice el hermano Brian. Y el hermano Melis dice, saludos hermano Mata. Y también los saludo a usted. Bueno, hay una preguntita, entonces le damos la oportunidad al hermano Jonathan que proceda a hacer la pregunta. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Un saludo para el profe. Era para hacer una consulta. Según el planteamiento que hace Plantinga, ¿no? Sobre la teoría de la evolución. No sé si él abraza la teoría de que las células eran como una masa gelatinosa, de la cual se iba acomodando según el tiempo, porque esa ya fue, creo que ya había sido refutada a través de la misma ciencia, que las células no eran una masa gelatinosa, sino por lo contrario, que eran indivisibles. No sé si había escuchado eso o si él abraza esa teoría. Te soy honesto, Plantinga no menciona nada de eso, entonces no te podría decir si la abraza o no, o si la refuta o no. Como dije anteriormente, lo único que hace Plantinga es dar por sentados ciertos enunciados, ¿no? Que tenemos una tierra vieja, que los descendientes pueden tener modificaciones a lo largo de su proceso de vida, que es a través de la selección natural y de las mutaciones genéticas. No se mete Plantinga en esos temas, como tú dices, porque no es un poco la idea del libro y tampoco la idea de él es meterse a debatir un poco de ciertos postulados científicos sobre el origen de la vida, porque recuerda que él no es un poco su ámbito. Entonces, lo único que él dice, ok, te pongo la mesa con postulados básicamente reconocidos por todos los evolucionistas y a partir de eso yo te voy a demostrar que esto es incompatible con el naturalismo y es compatible con el teísmo cristiano. Muchas gracias, profe. Dios les bendiga. Un gusto verlo aquí.
De nada, La igual. última vez que lo había visto en una ponencia ahí de fe razonable y es un gusto tenerlo de nuevo presente. Estar yo presente, mejor dicho, en una clase suya. Chévere, muchas gracias por estar. Bueno, entonces vamos a pasar al momento de anuncios. Ahí Calu va a estar presentando, si no es que no hay ninguna otra pregunta. Una pregunta. Adelante, hermana. Sí, bueno, gracias por la exposición. Algo que no he leído mucho acerca de Plantinga y me sorprende, sinceramente, de que Plantinga postule esos enunciados, o sea, prácticamente está sosteniendo y estableciendo que la teoría de evolución es compatible con el cristianismo. Eso es lo que él sostiene, Plantinga. Y podría mencionar, por favor, algunos, o al menos un par, aunque sea, en qué puede ser compatible el cristianismo con la teoría de la evolución. Ya, a ver, si recuerdas todo el último punto que expliqué es en dónde es compatible. Y es básicamente la idea de que si es que la teoría de la evolución es verdad, es más bien incompatible con el naturalismo. ¿Por qué? Porque básicamente nuestros pensamientos estarían programados para sobrevivir, pero no para distinguir entre lo que es verdad y no es verdad. Entonces, alguien que quiere argumentar que la teoría de la evolución es verdad y que Dios no existe, estaría haciendo un razonamiento circular, porque se estaría basando en ideas y pensamientos que son producto mismo de la evolución, que lo llevan a una especie de supervivencia, ¿no? Ahora, Plantinga dice, ok, pero si es que la teoría de la evolución es verdad, si es que Dios existe, yo sí puedo confiar en que mis ideas y mis pensamientos me van a llevar a concluir verdades sobre básicamente la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy meramente un cuerpo material, yo también tengo una mente y Plantinga lo que hace es colocar a la mente dentro del alma, decir, ok, dado que el alma es una entidad inmaterial, ¿ya? Yo puedo llegar a concluir cosas que son verdad o no, porque yo no soy meramente un cuerpo material. Pues básicamente es toda esa tercera idea que ya había explicado antes. Ok. Y teológicamente, ¿existe esa compatibilidad? ¿Qué piensa usted, profesor? ¿Qué pienso yo? O sea, yo en mi postura personal hago dos distinciones, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que la teoría de la evolución no es verdad en sus niveles más grandes. ¿A qué me refiero con niveles más grandes? Cuando explica cambios como, por ejemplo, de entre especies o cuando explica cambios, macrocambios, es decir, en vez de un brazo, salió una aleta, ese tipo de cosas. Ahora, la teoría de la evolución a nivel micro, por así decirlo, es algo que se viene dado mucho y que se da mucho. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos razas de perros que han evolucionado para cambiar de pelaje dependiendo de la estación. Y eso es algo que lo hacen a través del año. Y lo vemos hoy en día y son cambios pequeños que sí se pueden dar, ¿ya? Ahora, el punto aquí, y creo que es a donde tú vas, es que no necesariamente, más bien dicho, Dios pudo haber sustentado toda la evolución a lo largo de los años interviniendo, ¿ya? Y también Dios pudo haber creado todo, básicamente de novo se conoce en latín, o básicamente desde especies nuevas. Entonces, ese no es un poco el tema de hoy. Como digo, Plantinga lo único que hizo fue decir, ok, yo voy a asumir la teoría de la evolución como verdad y a partir de ahí voy a demostrar que les da más problemas a los ateos que a los cristianos. Ese fue su punto. No fue tanto debatir en si es que es probable o no, o es verdad o no. No sé si me explico. Sí. Ok,
Claro, claro que sí. Gracias. Listo. Bueno, gracias a todos por hacer las preguntas. Ahora lo dejamos con la hermana Calu, que va a estar haciendo un par de anuncios, y luego de eso unas fotitos, así que los invitamos a que vayan preparando la cámara, que se vayan ahí peinando un poquito, tomamos una fotito de recuerdo y luego cerramos con una oración final, ¿sí? Adelante, Calu. Excelente, gracias, Carrie. Bueno, hermanos, ahí los que están viendo en la pantalla pueden seguir al hermano en @ferazonablex, y ahí pueden encontrar también material e información. Ahora vamos con el siguiente. No sé si... Ahí está. Bien, recuerden que el miércoles 30 de este mes tenemos la última clase con el profesor José Luis Avendaño de Introducción a la Teología Latinoamericana. Así que este miércoles con eso cerramos el mes de mayo, tenemos esta última clase. Los invitamos también el viernes 2 de junio a la tertulia que vamos a tener con el hermano Juan Camilo Tobar. Vamos a estar viendo la vigencia de los dones hoy en día. Y recuerden que el miércoles 7 de junio comenzamos con el curso de Historia de la Iglesia con el profesor Néstor Díaz. Así que pueden ir inscribiéndose. Así que ahí estaríamos. Ahora sí, Carly, te doy el pase para las fotos. Listo, hermanos, así que vamos abriendo las camaritas, vamos a tomar una fotito y con esto ya concluimos. Vamos a tomar 3 fotos, por si la primera y la segunda no salieron bien, ya la tercera y la cuarta, la segunda y la tercera van a estar bien. Así que bueno, a la cuenta de 3, 2, 1, fotito. Ahora viene la segunda foto, así que a la cuenta de 3, 2, 1, foto. Y vamos con la última, ¿sí? Todos felices, contentos, Jesús nos ama, estamos felices, alegres. Así que a la cuenta de 3, 2, 1, foto. Listo, eso sería todo por el día de hoy. Vamos a pedirle al hermano que nos acompañe con una oración, pero antes los invitamos a que puedan seguirlo en su página de Facebook e Instagram, ya hemos compartido los enlaces. Él es director del capítulo Fe Razonable de Ecuador, así que los invitamos a que puedan estar ahí atentos a todo lo que comparte, ¿sí? Listo, todo esto. Quería ver la clase ahí, pero no la han transmitido hoy. No. Hoy lo grabamos lo grabamos y lo vamos a subir a YouTube. Bueno, cerramos Muchas con una gracias. oración. Vamos a la grabación y ya con esto terminamos.